estamos bien, perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el estudio de la Parashá Shoftim 5778 en un momento muy particular de la sociedad argentina, así que voy a referirme a la Torá y me voy a referir a la Argentina. Estamos en el día 19 de agosto, ¿verdad? ¿Fecha? 18 de agosto, por lo tanto todo lo que voy a decir está limitado con la fecha, porque en este país mañana podemos tener noticias nuevas. Bueno, ¿qué nos dice la Parashá esta semana? Tzedek Tirdof. Justicia, justicia seguirás. Y esto está referido a un componente esencial de una sociedad, que son Shoftim Beyotrim, jueces y alguaciles, es decir, jueces y veedores de las relaciones entre las personas tendrás en el pueblo. Se acerca al sistema para querer cambiarlo, se hace político para querer cambiar las condiciones, y en la medida que va subiendo en la escala, se ve que hay una trenza en la cual todos terminan y todo termina igual. Unos más, unos menos, unos poquitos. Hay muchos metidos. Habrán excepciones, como siempre hay excepciones, pero básicamente el resultado es que todos los gobiernos fracasan. Y es muy triste. Bueno, ahora en Argentina en particular, y quiero cerrar con esto, vamos a la Torá, estamos asistiendo a la publicación sobre los acontecimientos del gobierno anterior y cómo era la corrupción y todo. Que en el anterior también hubo corrupción, nada más que con el periodo anterior se ha hecho con un nivel de impunidad tan grande que, bueno, llama la atención, es folclórico, ¿no? Bueno, a ver, quiero decir lo siguiente, para cerrar el tema. X gobierno se robó 15.000 millones de dólares con una transferencia bancaria, qué sé yo. Es un nivel. Lo que pasó en el gobierno anterior, por ahí en los bolsos, famosos bolsos, no todos están enterados, los bolsitos con dólares, por ahí se robaron 300 millones, porque más en el bolso no entra. Pero no es el valor, no voy al valor, voy al grado de impunidad. Al grado de impunidad. Ya cuando nada me interesa y yo lo hago porque yo gobierno y ya está. Voy a eso. A la perversión de la línea, no al número. Por el número inferior al que robó otro, el que está robando este, sabrá Dios, no lo sé. Pero al grado de decadencia moral. Entonces, si hay decadencia en los que nos gobiernan, ¿cómo le vamos a pedir a un policía que gana 25.000 pesos que no se corrompa? Porque él también, pobrecito, tiene que llevar la comida a su casa. Y para llevar la comida a su casa, trabaja horas extras, parado en un lugar, 8 horas, para llevar 35.000 y que su familia pueda comer. Y resulta que el que está arriba de él está metido en la droga y que es una cadena compleja. Compleja. Cuando uno va al primer mundo y está parado frente a un policía, el policía es un señor. Es un tipo educado que te trata con respeto. No le llegues a faltar respeto porque te agarra así, te mete en la cara. No quieras pagar una coima por una infracción de tránsito, porque el tipo te agarra así y te mete en la cárcel. Pero claro, el sistema lo protege. Primero lo respetan y segundo le pagan un muy buen sueldo. Entonces él no tiene que estar pensando en que no le alcanza la plata para darle de comer a su familia. Él está pensando en cómo cumplir bien su trabajo. Y así sucesivamente. En sociología se ha demostrado que el sistema corrompe al individuo y no el individuo al sistema. Así que, para cambiar el sistema, deberíamos empezar por lo básico. Lo más básico, amar a Dios y amar al prójimo. Tan simple, tan simple. Y
si yo amo a Dios y amo al prójimo, y Dios me hizo nacer en una familia que ya es una familia muy rica y bla, 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 y no hablo específicamente del presidente por la duda, X funcionario, quien fuere, si ya tengo dinero y ese dinero me alcanza para vivir el resto de mi vida, no necesito seguir robando para tener más. Ya Dios me ha dado eso y Dios me ha dado la posibilidad de hacer un servicio público porque estoy en la política. ¿Para qué quiero seguir robando más? ¿Qué más quiero tener? ¿Un avión? 4 aviones. Aparte estos tipos no tienen un avión, tienen 4 aviones, 800 autos, 50 autos, 20 motocicletas. ¿Y cuántas motos vas a usar? O sea, evidente, ¿no? Entonces, si amáramos a Dios y amáramos al prójimo, nos ocuparíamos por vivir la espiritualidad en el lugar en donde Dios nos ha colocado. Nos colocó como políticos porque es nuestra misión ser político para cambiarla. Buenísimo, pero hacerlo en función de la divinidad. Claro, hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse para eso. Pero bueno, mientras no tengamos esos valores, va a ser un poco difícil que la Argentina tenga un mejor futuro. Va a ser un poco difícil. Y reitero, no importa el partido A, el partido B, el bueno, el malo. No importa. La verdad es que no importa. Tenemos un sistema que está corrompido desde la base y tenemos gente que cubre a otra gente. Tenemos un senador que está condenado, que debería estar preso y que es protegido por otros senadores. Es decir, da la impresión, hablo como un ignorante, pero da la impresión que los secuaces se protegen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque están todos metidos en la trenza. ¿Y qué nos pide la Torá? Justicia perseguirás. No tienen conciencia de perseguir la justicia divina. A ellos también les va a caer la pregunta divina. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque tuviste un montón de privilegios en este mundo. Fuiste elegido por las personas, tuviste un excelente sueldo, ibas y venías en avión y protegiste a alguien que la justicia lo ha declarado que tiene que ir preso. Y ese es el ejemplo que nos da el Senado de la Nación, que es el lugar de donde salen las leyes. Ese es el ejemplo. ¿Vale más lo corporativo que lo justo? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un maestro que trabaje por 3 pesos, que no le alcanza para vivir, a un policía que no sea corrupto, si los que están arriba dan ese ejemplo? El Senado de la Nación es como los rabinos que interpretan la Torá y dicen qué mandamiento hay que vivir. Es lo mismo. Es ese nivel de responsabilidad. Es muy lindo estar ahí arriba, que yo soy senador de la nación, a un senador no se lo toca. Pero tenés obligaciones morales y éticas. Perdón, morales y éticas en el bolsillito. Y bueno, y así vivimos y así estamos. Cierro con lo siguiente. Experiencia personal. Cuando tenía 20 y pico años me fui a trabajar a una localidad del norte de Neuquino, abrí un negocio. Yo venía de Buenos Aires, de esta sociedad, Buenos Aires, y me fui a una sociedad diferente en una provincia, una localidad aislada en la cordillera de los Andes. Entonces, abrí un negocio y la gente venía, a Dios gracias, fue muy bendecido por Dios, la gente venía a comprar. Y claro, yo era nuevo en una sociedad completamente diferente, les aseguro, siendo la Argentina. Entonces, yo les preguntaba, ay, ¿dónde viví? ¿Qué sé yo? Ah, no, yo vivo con mis padres, porque a mí
me tienen que dar la casa. ¿Qué es eso que me tienen que dar la casa? Claro, yo los voté y trabajé en la campaña. Entonces ahora me tienen que dar la casa. Ups, ¿qué es eso? Eso es, yo trabajo por el partido de turno. ¿Qué es trabajo? Reparto boletas, lo que fuere. Y cuando llegaste a intendente, porque era un pueblo, el intendente me debe la casa. Yo me había ido de Buenos Aires al norte neuquino, en el medio de la cordillera, para hacer un porvenir económico. No tenía casa, perro, auto, me fui con una deuda, qué sé yo. Y a esa persona le tienen que dar la casa porque repartió boletas. ¡Wow! Y les aseguro que es así. Y les aseguro que cuando venían los planes de vivienda, les daban, literalmente, les daban la casa. Entonces yo me pregunté, ¿por qué trabajo? ¿Para qué hago lo que hago? Me fui 2000 kilómetros donde vivían mis amistades, mi familia, me aislé, todo para ver si puedo hacer algo económicamente en esta vida. Y acá te dan la casa porque repartís la boleta. Y después que tienen la casa, no, a mí me tiene que dar la bolsa. La bolsa de alimentos. ¿Cómo la bolsa de alimentos? Claro, la bolsa de alimentos, la papa, la harina, el carbón, la leña. Ah, o sea, te dan la casa y te dan la comida. Claro, porque yo lo voté. Ah. Argentina. Argentina. Me tienen que dar, porque yo los voté. ¿Quién paga todo eso? De algún lugar tiene que salir. Porque alguien hizo la casa. De los impuestos. Porque no es el gobernador que saca en su bolsillito y toma te regalo. No, se pagan los impuestos. Los impuestos que los pagamos, pagamos todos. O sea que todos pagamos la corrupción. Claro, y sí, obviamente, el gobernador y el intendente se mantienen años y años y años. Obviamente. Entonces yo me preguntaba, ¿era un iluso? ¿Era un tonto? Decía, y en vez de hacer esto, ¿por qué no ponen una fábrica y le dan trabajo a la gente y la gente trabaja y le pagan un buen sueldo y se hace su casa? Ah, no, yo lo voté. No porque voy a trabajar, que trabajen ellos. Ah, bueno, ahí me callé la boca, no hablé nunca más, porque yo iba a hablar a todos mis clientes del negocio, no se podía hablar. ¿Se dan cuenta? Es lo que hemos generado en el país. Me tienen que dar. Recursos naturales, donde yo fui, en la Argentina, donde yo estaba, pesca. Turismo de aventura. Traes europeos que pagan en euros. Producción de madera. Producción de animales, ganadería. Y producción de agricultura. Tenés todas las posibilidades y minería. Tenés todas las posibilidades en esa zona. Ninguna se aprovecha. ¿Por qué? ¿Ves esa montaña que está en el medio de la nada? Esa montaña es del gobernador porque... ¿Ves ese río que lleva el agua de la represa? Es del primo del gobernador. Ah. ¿Ves eso que están ahí cortando madera? El sobrino del gobernador. Claro, el gobernador y los suyos tienen toda la provincia. Ya está. Está solucionado. ¿Y cómo ganan? Y le das a la gente. Le das el colchón, le das la harinita, le das la casita y te van a votar de por vida. Y ya está. Así. ¿Cómo cortás ese sistema? Y es muy difícil. La gente no te vota. Y hoy es la mejor provincia del país, según ellos. O sea que la mejor provincia. La gente después no te vota porque les diste. Generaste generaciones del dame. El Torah nos pide otra cosa. Ahora, cierro, déjeme porque es impresionante. El gobernador
X gobernador de X provincia, ya tiene toda la provincia, ya tiene plata para él, para sus familiares, para las generaciones que le van a seguir. Y siguen robando. No tienen límite. No tienen límite. Eso lo pagamos nosotros después. Porque la provincia se endeuda, el Estado se endeuda, eso genera inflación, entonces necesitamos pedir plata afuera, para que nos den plata tenemos que dar los recursos naturales, y es un círculo que nadie lo rompe. A, B, J, Y, no importa, nadie lo rompe. Y es simple vivir la Torá. Vivir la Torá, pensar un poquitito en el otro. Un poquitito así nomás, un poquitito en el otro. Ser certeros, ser verdaderos y conformarnos con las cosas simples de la vida. Si al fin y al cabo cuando te morís no te hace ningún millón, ni ningún bolso, ni nada por el estilo, no te queda nada. Lo único que te queda es lo que hiciste, si tenés mérito o si no tenés mérito. Si tenés mérito vas a ser vestido con el ropaje de la luz, y si no tenés mérito vas a quedar oscuro y vas a sufrir porque vas a estar en tu propia oscuridad. Pero se ve que nuestros dirigentes no lo pueden ver. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros en semejante caos? Primero, si Dios nos puso en este caos, es por su voluntad. Nacimos en estas generaciones. Hubiéramos nacido en la generación de los 70, al revés, la generación de los 50, para haber tenido 20 años en los 70, y en los 70 la Argentina era otro país. Era otro país. Había producción, había trabajo, bla, bla, bla. Después vinieron los problemas con la izquierda, los militares, otro tema. Pero el país se movía. En los 60 el país se movía, con crisis, sin crisis, pero había producción, había trabajo, era otra cosa. Fue en decadencia. A nosotros nos toca vivir esta época. Nos toca vivir esta época, hay que remarla en esta época, donde ya no hay valores. Mantengamos nosotros los valores. Seamos nosotros la diferencia. No importa dónde nos toque estar, qué nos toque hacer. Seamos nosotros la diferencia. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Ninguno de nosotros va a cambiar el mundo. Pero nos podemos cambiar nosotros mismos. Si vemos tanta corrupción, no ser corruptos. Si vemos tanta perversión de la realidad, no ser perversos. Siempre tenemos un espacio en donde podemos dar algo. Siempre lo hay. A nuestra familia, a nuestros amigos. Demos lo mejor ahí. Porque sobre eso se nos va a preguntar. ¿No nos tocó ser presidentes? No nos tocó ser presidentes. ¿No nos tocó ser legisladores? No somos legisladores. No hace falta. Porque cuando se hace bien, uno nunca sabe hasta dónde se llega. Lo importante es hacerlo. Y si Dios nos puso en un momento tan oscuro, es para que seamos nosotros la luz que no hay. ¿Y quién sabe? Una mano, con otra mano, con otra mano, con otra mano. Y por ahí logramos un cambio. Al menos que sean nosotros. En lo que nos toca educar o con quien nos toca compartir. Porque al fin y al cabo, este mundo, que es un mundo perecedero y pasajero, no es más que una gran escuela. Para que cuando tengamos responsabilidades en el otro mundo, que se las tiene, sepamos ejercer lo que nos toque ejercer. Como en este mundo se aprende, en el próximo mundo se vive. Así que, si vemos tanto afuera, en el afuera nuestro,
no lo imitemos. No importa que la sociedad o sus valores estén corrompidos. Es un problema de la sociedad, que no es un problema nuestro. Al revés, frente a tanta oscuridad, Tzedek, Tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. Shabbat Shalom. Y que estos no se perviertan por el soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la palabra del justo. ¡Wow! No de cualquiera, sino del sabio y del justo. Quiere decir que no importa quién lo recibe, cuando lo recibís y después tenés que emitir un juicio, ya vas a hacerlo pensando en que esa persona te dio algo. Y entonces vas a mirar con ojos diferentes. ¿Y Dios qué nos pide? Tzedek, Tirdof, justicia, justicia, perseguirás. ¿Y cuál es la justicia? La justicia, hay que vivir los mandamientos. Sí, pero eso es muy abstracto. Eso hay que bajarlo a lo concreto, que es donde se complica. Porque cada uno interpreta como mejor le parece, como mejor puede, digámoslo así. Por eso, cuando el caso era muy complejo, ¿qué dice la Torá? Bueno, lleva el caso al Cohen, al sacerdote elegido, al ungido, y él te va a decir qué se tiene que determinar. Entonces el sumo sacerdote y el Sanedrín llegaban, lo que hoy es la Corte Suprema de un país, llegaban a decidir sobre ese caso, que era muy complejo y que las otras cortes no pudieron decidir por sí mismas. En Israel había 3 cortes, un tribunal de 3, un tribunal de 23 y los 71, 70 más 1, el Sanedrín. Muy bien. Pero como si esto fuera poco, también la Torá va a hablar del rey. En la antigüedad, el rey es lo que hoy conocemos como el presidente de una nación. El presidente del poder ejecutivo, si lo queremos ver así. ¿Y qué dice sobre el rey? Cosas muy simples. Que no tenga demasiadas mujeres, hasta 18. Imaginás, ¿no? Si uno es insoportable, 18 son 18 insoportables. A eso sumarle 18 suegras. Es una suegra por hora. ¿Cómo haces? Tenés que ser rey para poder. ¿Por qué está dicho esto? Eso fue un chiste, por la verdad. ¿Por qué está dicho esto? Porque ante la antigüedad los reyes tenían harenes, tenían un montón de mujeres. Entonces se limita. La Torá dice que no tome muchas mujeres. La tradición lo interpretó 18. ¿Por qué el número 18? La verdad, ignoro. Voy a ser sincero, no me puse a buscarlo, ignoro. 18, perfecto. Muy bien. Pero que no tome muchos caballos, que tenga los suficientes. ¿Cuáles eran los caballos suficientes? Los necesarios para tirar el carro, porque era el auto de la época donde se trasladaba el rey, y la cantidad necesaria de caballos para el ejército. Un rey tenía que tener eso, no más que eso. Pero agrega algo más. 2 cosas esenciales. Que siempre lleve con él un rollo de la Torá y que lo lea públicamente cada 7 años, o sea, hacete responsable y después no digas que no sabías, y que escribiera un rollo de la Torá durante todo su reinado. ¿Qué es esto? Es leer y escribir. No tenés opciones. Sos el rey, tenés un montón de privilegios, pero tenés un montón de obligaciones.
y las obligaciones es la moral y la ética basada en los mandamientos que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Así que si Dios te puso como rey, porque era Dios el que elegía al rey, no el pueblo, no era una votación, no era democracia, sino que venía el profeta y el profeta decía, Dios te ha elegido para tal cosa. Si Dios te eligió para eso y te dio ese privilegio, tenés una obligación también. ¿Cómo terminó eso? Con Salomón. 1000 mujeres, muchos caballos, mucha riqueza. Y al final de sus días, con idolatría. No hablamos de cualquiera, hablamos de Salomón, de Shlomo, un sabio. Que por algún motivo que nadie puede explicar, se le dan todas las vueltas posibles, pero nadie puede explicar cómo una persona tan sabia, pudo haber cometido idolatría al final de sus tiempos. Según lo que aparece en la Escritura, es porque el corazón de Shlomo fue llevado por sus esposas. Hay un punto del poder en el cual el poder corrompe. ¿Por qué? Porque todos te dicen que sí, todos te dicen que está bien, y entonces crees que lo que pensás y que lo que haces es lo correcto. Porque todos te adulan. ¿Por qué te adulan? Porque si están al lado tuyo, están al lado del poder. Las 3 P, las 3 P, plata, poder y pollera, son los que corrompen a un líder determinado. Y después el sistema de reinado de Israel terminó dividiendo al pueblo en 2 reinos, reino del norte, reino del sur. Todo esto es muy conocido. La cuestión es que la corrupción existe desde que el hombre es hombre. ¿Y en qué se basa la corrupción? En la hipocresía, en el doble discurso, en el hacer una cosa para los otros, los que están abajo, y hacer otra cosa y decir otra cosa para el séquito personal y los intereses propios. ¿Saben cuál es la consecuencia de la corrupción? La pobreza. No hay más pobres porque sí, hay más pobres porque los genera quien gobierna. Es interesante porque después de hablarnos de la justicia, después de hablar del rey, la Torá nos dice que va a enviar un profeta como Moisés y que a él tenemos que escuchar. ¿Qué es un profeta como Moisés? Se ha interpretado que es el Mesías. Otra escuela va a interpretar que es el que le sigue a Moisés, que es Josué, pero Josué nunca fue profeta. Por ende nos quedamos con la interpretación de que es el Mesías. ¿Y cuál es la función del Mesías? Que lo hablamos con Lucas. ¿Cuál es la función del Mesías? No es rescatarnos de un mundo corrupto, es enseñarnos cómo vivir la Torá. Porque si cada uno de nosotros viviríamos los mandamientos como Dios lo ha pedido, este mundo sería un mundo totalmente reconstituido a su valor original. Y el valor original es la bondad. Bondad. Simplemente bondad. Bueno, Argentina, año 2018. Intentaré no hablar ni del partido A, ni del partido B, ni de la historia de la Argentina. Nos vamos a correr de la política, aunque es muy difícil.
porque cada uno tiene su pensamiento y eso es correcto porque vivimos en democracia y vivimos en libertad y cada uno puede pensar como más le guste y todo se respeta. Vayamos a ciertos hechos nomás. Cada vez hay más pobres en Argentina. Cada vez hay gente que sufre más. Cada vez hay gente que le cuesta más comer comida. Niños desnutridos. Generaciones mal educadas porque las escuelas no están preparadas y el sistema educativo ha decaído. Desde los 70 en adelante la Argentina está en un declive absoluto. Gobierno tras gobierno. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo podemos haber pasado de tener la educación que había entre los 60 y los 70 a la educación actual? Hemos copiado lo peor de lo peor, los fracasos de otros lugares los hemos traído a nuestro país. Y esos fracasos se van multiplicando. Se ve que es un embrollo tan grande que ningún partido, ni el A, ni el B, ni el J, ni el H, ni el Y, puede solucionarlo. Y de acuerdo a las últimas noticias, que son de carácter público, la corrupción llegó a niveles indeseables. Pero ya no es por la cantidad de dinero del cual se habla o se deja de hablar. 1 peso, 5 pesos, 40 pesos, sino a la impunidad. ¿Qué nos dice la Torá? Que es el rey el que tiene que escribir un rollo de la Torá. No es el pueblo ni el sacerdote, es el rey. Fíjense qué interesante. El rey tenía ese mandamiento, no el sumo sacerdote. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el ejemplo no viene de abajo. El ejemplo tiene que venir de arriba. Si el ejemplo no viene de arriba, es muy difícil que alguien desde abajo pueda hacer el ejemplo. Que se da, siempre aparece alguna estrella por ahí que Dios manda y alguien de muy abajo da un ejemplo para la sociedad. Pero el efecto mayor debería bajar desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial hacia abajo. ¿Por qué no se da? Porque tenemos una sociedad corrupta, de donde salen los corruptores. Entonces, cuando nos conviene, la culpa es de los empresarios. Cuando nos conviene, la culpa es de los políticos. Cuando nos conviene, la culpa es de los jueces. ¿Y qué pasa si metemos a todos dentro de una habitación y le decimos, todos ustedes son argentinos? O quienes nos gobiernan vienen de otro planeta o de otro país. ¿En qué se traduce esto? En que simplemente no nos alcanza para llegar a fin de mes. No es tan difícil. No es tan difícil, ¿eh? Y que cada gobierno que viene nos promete que tiene la zanahoria para solucionar el asunto, ¿eh? Y cuando se va nos encontramos con unas cosas que son espeluznantes. Los que estaban, los que están y los que vendrán, salvo el partido político. ¿Qué nos pide la Torá? Que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos al prójimo. Si hay amor al prójimo, nadie va a pagar el 5 ni el 10, ni te lo van a pedir, ni van a haber bolsos, ni van a haber transferencias al exterior y todo eso. No importa quién, ni cuánto, ni cómo. No importa el corazón, lo que está dentro. Los grandes líderes, han sido personas humildes,
desde la personalidad y desde la manera de vivir. Es lo que pide la Torá. Pocas mujeres, pocos caballos, lee los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos, Dios nos mira a los ojos y nos dice, bueno, ¿y qué hiciste en tu vida? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Agarré bolsos y me los traje conmigo, me los llevé al otro mundo? No. ¿Le rogué a los pobres? No. ¿Aumenté el dólar? No. ¿Qué hiciste? Se te dio un lugar diferente. ¿Qué hiciste con ese lugar? Nuestra sociedad, la sociedad argentina, es una sociedad maravillosa, por otro lado. Miren, cuando hay una catástrofe climática, por ejemplo, y entonces salen las organizaciones que quieren hacer el bien a pedir colchones, leche, agua, se llenan los galpones. Se llenan los galpones. Hay gente buena que quiere hacer el bien. Qué pena que tanta gente buena que quiere hacer el bien no tenga representantes que hagan el bien. Vox Populi, para estar en la política y para escalar tenés que meterte en la trenza. Vox Populi, todo el mundo dice eso. ¿Será? ¿No será? No sé. Los resultados finales, ¿cuáles son? Hay gente buena que se mete en el circuito y después termina siendo un corrupto. Ese es el general. Porque parecería ser en este país y en muchos países que si vos te volvés parte de la política, inevitablemente te volvés rico. Pero ese te volvés rico es que le estás sacando el dinero a otra persona. Porque eso después genera un agujero negro en la economía, eso implica que el país se endeuda, eso implica que hay inflación y eso implica que hay pobreza. Y así andamos. De golpe en golpe. Déjame hacer un paréntesis. Israel. Israel en la década de 80 tenía una inflación anual del 500%. ¿Cómo lo bajó? Achicó el gasto del Estado. Achicó el gasto del Estado. Y a producir. Y es un país chiquitito así, con gente que ama el país, que ama la sociedad israelí y que tiene una moneda fuerte. ¿Por qué no podemos copiar los mejores ejemplos? Y siempre copiamos los peores ejemplos. ¿Qué nos falta? La verdad nos falta Torá. Nos falta Torá en esta sociedad. Nos falta Torá. Justicia, justicia, perseguirás. Se dice, se interpreta, Seder Tirdov, justicia, justicia, perseguirás, que hay las dos justicias, la justicia de abajo y la justicia de arriba. ¿Qué es la justicia de abajo y la justicia de arriba? Es, ¿cómo sería Dios en este momento? Entonces tengo que actuar de esa manera. Miren, qué fácil, pero para eso hay que tener sinceridad, hay que tener verdad en el corazón. En eso chocamos con la extrema necesidad de querer tener bienes y un nivel de vida mejor, y mejor, y mejor. Y después ya no les alcanza. Después tenían 5 millones de dólares, ya quieren tener 10. Cuando tienen 10 ya quieren tener 20. Cuando tienen 20, miran a los que tienen 1.000 millones, quieren tener 100 millones. Y bueno, total paga otro. Y me junto con gente que piensa igual y entonces destruyo un país. ¿Quién va a arreglar esto, no? ¿Quién lo va a arreglar? El
político A, el político B, el partido J, el partido H, todos han sido un fracaso, uno detrás del otro. Y cuando llega el fracaso, en este país en particular, le echamos la culpa a otros. O sea, somos unos adolescentes paranoicos. Siempre el otro es el culpable. ¿Quién es el otro? Una potencia externa que nos hace cosas. ¿Y saben qué? En este país, ¿cuál es el Vox Populi? Nos quieren quitar los recursos naturales. Bueno, saca una ley para que no te lo quiten. Es decir, las cosas pasan si permitimos que pasen. Si permitimos que pasen es porque somos tan corruptos como esa potencia extranjera, maliciosa, bla, 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 bla. O sea, nunca somos adultos. Siempre echamos la culpa a otro. Que es lo más fácil. Siempre lo más fácil. Siempre lo más fácil. La consecuencia de todo eso es que cada vez hay más gente pobre. Y cada vez el sol alcanza menos. Esa es la consecuencia. Ustedes tres vienen de Venezuela. Posiblemente, para como se vive en Venezuela, como estamos viviendo acá, desconozco, pero posiblemente, por ahí están contentos. Por ahí están contentos. En Argentina se vivía mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Y a su vez, lo comenté ayer en la cena de Shabbat, si uno va a países del primer mundo, son personas con 2 piernas, 2 manos, 2 orejas, 2 ojos como nosotros, y viven muchísimo mejor que nosotros. Y son países con menos recursos que el nuestro, y con menos inteligencia que la que Dios le ha dado al argentino. Pero viven mejor, tienen concepto de ley, respetan la ley. ¿Hay corrupción en otros países? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay corrupción. Pero dejan vivir. En este país no se deja vivir. Me robo todo y el otro que se la arregle. Y debajo de ese cuerpo de gente está la sociedad más común, que es muy buena. El argentino básicamente, el nativo es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Pero no estamos siendo bien guiados. ¿Por qué? Porque el sistema está corrompido. Entonces, gente buena, con buenas intenciones,